Alto loro guitarrero sin cuerda. ¿Qué es eso? Buen día, Cande, ¿cómo estás? Buen día. ¿Querés explicar eso? Yo tampoco lo entendí. ¿Qué cosa? Lo del loro. No sabe, a veces él tiene un problema. ¿Qué dije? Que es que a Un veces síndrome. dice cosas y no sabe que lo dice. ¿Qué dije? No sé, algo de un loro sin cuerda. Dijiste alto loro guitarrero sin cuerdas. Ah. Pasa. A mí me pasa Ok. cada vez más seguido. No Y le pasa mucho también en WhatsApp. Que de repente por ahí vos le mandás un mensaje que ya ni siquiera es audio, es escrito. O sea, lo escribe. No, vos le escribís como, che, Homer, no sé qué, una pregunta muy puntual que es medio de sí o no, como por ejemplo, che, hoy venís a casa que tenemos que filmar no sé qué, y no te contesta, pero te manda un audio de otra cosa, que por ahí no es tampoco una cosa que tiene que hablar con vos. Está bueno. Es una bella Sí, amistad. es muy lindo comunicarse con una persona así. Soy muy disperso, pero trato de no hacerle daño a nadie. Ay, Está muy bien. Me parece muy bien. Te maté con eso, no, te lastimoso, relastimó, te Arruina, relastimó. arruina. Cande, arranca, dale, no me dejes ser tanto. Perdón. Bueno, voy a arrancar. Traje un tema que es doloroso, porque obviamente que hablo de estadísticas, pero están las personas detrás de esas estadísticas, y es el último informe de pobreza que sacó el INDEC la semana pasada, es lo que se viene hablando en todos los medios, y es un 42% de la Argentina pobre en el segundo semestre del 2020, un 10,5% de indigencia. Sí. El número en sí, obviamente que es choqueante, pero hay que compararlo con algo para entender un poco de dónde venimos, ¿no? Si lo comparamos con el mismo tiempo en 2019, bueno, era 35,5% de pobres, o sea, casi un 10% de aumento, y un 8% de indigentes. Entonces, obviamente que eso tiene que ver con qué pasó en el 2020. Pandemia, cuarentena, parate productivo, bueno, obviamente que se incrementó la pobreza tanto en Argentina como en el resto de los países, Sí. pero bueno, también quería traer un poco la discusión más amplia de cómo viene siendo esa evolución de la pobreza en Argentina y un poco cómo viene impactando en toda América Latina. Hago una primera pregunta Sí. antes de entrar ahí a las comparativas. Mundo INDEC. Sí. Hashtag lo que se piensa ahora del INDEC. ¿Son estadísticas fiables, confiables? ¿Está Bien. auditado? ¿Ya se puede confiar plenamente en estadísticas del INDEC? Sí, estuvo la intervención del INDEC desde Sí. 2007 y de hecho la publicación de pobreza no se hizo entre 2013 y 2015. O sea, directamente el informe no salió de parte del INDEC. Bien. Y cuando asumió el gobierno de Macri, empezó ese informe desde 2016, pero no lo hizo para atrás. Ok. Fue como un regalito que dejó y dijo, bueno, yo arranco desde acá. Y hoy en día el INDEC está dirigido por Marco Labaña, Sí. que no es del mismo color del gobierno, se entiende que se puso justamente para legitimar. Sí, para decir, bueno, hay una persona que no es parte del gobierno, Bien. entonces no va a estar interviniendo. Nuestro INDEC es un instituto que tiene mucho prestigio a nivel regional incluso. Tuvo la intervención de 2007, pero se confía en que hoy en día se hacen bien los trabajos. Perfecto. Sí. Esa Y era además una duda. convengamos de que si lo pensamos más políticamente, no, al gobierno no le sirve que se publique 42% de pobres, pero es la realidad. Perfecto. Bueno, pero podría ser 68 claro. y que se publiquen 40. Podría ser 49. Sí, ahí va la metodología de cómo se Sí. miden y cómo se trabajan estas cuestiones. Hay dos formas de medir la pobreza. Bien. Porque uno podría decir, bueno, la pobreza de ingresos, que es esta la que vemos, que se dice, bueno, ¿cuánto tiene la población? ¿Cuánto concentra de ingresos? Establezco una canasta, o sea, establezco como un consumo mínimo, Sí. sobre el cual, si no accedes a eso, sos pobre, y en base a eso define un porcentaje. Y hay otra forma de medir la pobreza que es mucho más exacta y mucho más detallada, que es la pobreza multidimensional, que se mide con el censo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la infraestructura, con el acceso al agua potable, digo, con un montón de otras cuestiones que no tiene que ver solo con cuánta plata tenés en el bolsillo, sino con tus condiciones de vida. Bien. Esa pobreza se mide desde 1980 y viene bajando hasta el 2010, que fue el último censo. No tenemos otro censo desde 2010. Pará, ¿No? ¿cómo que viene bajando? O sea, ¿esa pobreza viene Sí, bajando de estadísticamente? 1980 Sí. a 2010. El tema es que no tenemos un nuevo censo. Claro. Se iba a hacer el año pasado, una pandemia, se va a hacer este año. Viene una segunda ola, así que no sé cuándo se va a hacer, pero esa pobreza que es más estructural, porque habla de las condiciones de vida de estas personas, bueno, la vamos a saber en el próximo censo. Lo que tenemos Ok. ahora es los ingresos.
Perfecto. ¿Qué tipo de comparativas se pueden hacer o regionales o versus años, como para decir dónde estamos parados en términos comparativos? Bien, traje un gráfico que es justamente de la pobreza de 2003 a 2020, que lo hizo Chequeado. Ahí se ven justamente los cambios de gobierno. Empieza en 2003 la serie y va hasta el 2020. Tengamos en cuenta que desde 2007 empieza la intervención del INDEC y que en el 2015 ven que queda como medio estática la línea. Sí. Bueno, es porque en realidad no hay publicación de informes. Okay. Lo que se ve, que se evidencia con lo que pasa en Latinoamérica, es que desde 2003 hasta el 2010 hay un descenso bastante pronunciado de la pobreza, que tiene que ver con el crecimiento económico. A ver, ponelo de nuevo a pleno. Sí. 2003, claro, post-2001. Post-2001. 60%. Bueno, esa es una... La explosión de la soja. La explosión de soja tuvo que ver también que veníamos justamente del estallido del 2001, entonces se venía de una situación muy mala en sentido económico. El CEDLAS, que es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, lo que hizo fue usar la metodología que se usa hoy y correrla para atrás. Y si se hace eso, entonces en el 2001 había 46% de pobreza y en el 2002, que uno creería que ya se había salido, pero no, llegaba al 62%. El número que lo sentiste, Homer, y lo dijiste antes. Tremendo. Le pegaste muy justo. Le pegaste muy justo. Me sorprendió. ¿Quién es Homer? No, bueno. Ese número, bueno, entonces viene bajando y tiene que ver justamente con todo el crecimiento que hubo, sobre todo hasta 2010. Sí. Y después empiezan los problemas, ¿por qué? Y bueno, porque justamente desde 2011 la economía argentina, y cuando hablamos de la economía hablamos de la actividad económica productiva, viene estancada. Entonces ese estancamiento en la actividad económica obviamente que genera más pobres, además sumado a la inflación hace que nuestros ingresos valgan menos, entonces más personas quedan debajo de la línea de pobreza. Bien. Sí, ok. Yo esto creo que ya lo habíamos hablado un poquito. El otro día hablábamos con una chica, ¿viste la sección El Mundo es Nuestro? Que hablamos con gente que vive en el exterior, que vive en China, y nos contaba que en Shenzhen, la ciudad donde vive, se planificó y se construyó la ciudad para una determinada cantidad de gente y después se mudó a la gente a la ciudad. Lo cual es como muy raro para nosotros. Para nosotros vamos de a poquito expandiéndonos en cualquier parte, medio al azar incluso a veces, porque puede crecer una industria, puede crecer el tomate un año y de pronto un pueblo de 5.000 habitantes pasa a ser de 25.000 y en 2 años son 200.000 personas. Es rarísimo. Digo, con este tipo de cosas, el otro día yo veía... capaz estoy diciendo algo que no tiene tanto que ver con la pobreza, pero sí con las diferencias de precios y las diferencias de cuánta plata necesitas para vivir en cada lugar en la Argentina. Yo veía acá en Remedio Escalada el kilo de vacío a 540 pesos. Sí. 540. Yo lo pago 9.80 acá. Es una diferencia enorme, es realmente grande. Para una persona que tiene una familia, que tiene 4 nenes, un kilo de vacío es un pedazo de... Es una cantidad de comida que es significativa si son carnívoros. Si quieren comer carne... Es significativo, hace muchos platos de comida con eso. Me imagino que esa diferencia de precios, si se aplica al vacío, se aplica a un montón de otras cosas. Sí. Entonces yo publiqué en Twitter, ¿cuánto está el kilo de tomate en tu casa? Porque veía el kilo de tomate 119 pesos en la cadena de supermercados y me decían, tengo 2 kilos por 50 pesos. Y yo tengo 1 kilo por 120. Entonces digo, ¿en algún momento se hace algún trabajo de ayudar a la gente a vivir en un lugar donde se pueda vivir con menos plata? ¿Existe eso? ¿Existe el movimiento de no sé, demográfico o poblacional para que la gente... Porque hay gente que, me imagino, vivía en Capital y que ya no puede vivir más en Capital. Que dice, pará, con los tarifazos, carísimo vivir en Capital. Tarifazo, luz, qué sé yo, y el kilo de tomate 120 mangos, me voy a la mierda. Y además te suma un condimento que acá mismo, enfrente, porque yo vivo acá, tengo una verdulería... ¿Dónde está mi foto con la cara, con la marca de otra radio? Está tu foto con la marca de otra radio. Qué raro, ¿no? Pues la podrían ir sacando, chicos, cuando quieran. 50 metros para la izquierda de mi casa tengo una verdulería. 50 metros para la izquierda de mi casa tengo otra. Las paltas salen acá, en la de la izquierda, 50 pesos menos cada palta. Claro. 50 pesos menos cada palta. ¿Y en términos de calidad dirías que es lo mismo? Sí, son iguales. Okay. Son igual de malas. Porque, son malas. Porque me pasa todo el tiempo. Digo, necesito una para comer ahora. Que llego a casa y la corto. ¿Y la máscara no viene con el juguetito? Con el... No, viene con el juguetito para armar. No, pero digo, ¿cómo puede? Acá sí ya es medio cualca.
Sí, o sea, obviamente que los precios homogéneos, así como no hay precios homogéneos, se miden precios promedio y obviamente que va a ir variando eso, también cambia la calidad, también cambia que hay locales que, no sé, gastan más plata en cómo se presentan las cosas, entonces te ponen un precio más caro y hay gente que prefiere eso y prefiere ese lugar que es más lindo y que lo atienden mejor y que lo que sea, que ir a otro lugar que por ahí le sale más barato. Digo, el precio no es lo único que mira la gente. Sí. Pero hay una cuestión, digo, de lugares, de pueblos, o de incluso cerca de la capital. Tengo un amigo que vive en cerca de Tigre, que todavía es San Isidro, y paga 36.000 pesos una casa con jardín. Claro. Es una hermosura. Ahora se lo van a subir igual, porque yo hablé con la dueña, le dije, esto lo tenés que subir. Me dio envidia. Me dio tanta envidia que hablaste con la dueña y le dijiste no. Profunda ¿Qué envidia. el que mínimo 50 Pensé en quemarle el jardín, pero me parecía muy violento. Claro. Bueno, tengo un amigo que pero se fue a boludo, vivir- 36 lucas acá, no, acá es el nada, o qué sé yo, tengo un sacás amigo- un lugarcito así. Tengo un amigo que se fue a vivir a San Marcos. No Sí. te conté. Un amigo íntimo mío que se fue a vivir a San Marcos y volvió ahora porque hizo un viaje para traer gente. No puede creer la plata que se gasta No. acá. No puede creer. Fuimos a tomar una cerveza Claro. y nada, el chabón se gastó en, no sé, unas papitas, 2 cervezas, que yo se gastó 1.000 pesos. Sí. Claro. Y él me dijo, che, boludo, él se fue a San Marcos hace 1 año y medio. Me dice, che, esto está mal. O sea, ustedes no viven bien. Claro, no Me se dijo, dan cuenta. realmente te digo, yo no puedo creer que acabo de gastar 1.000 pesos en esto. Sí, claro. Sí, sí. También Sí, pasa que muchas veces las personas, también quienes trabajan en home office o por ahí tienen laburos que se pueden ir a otros lugares, pueden tomar esas decisiones. También pasa que muchos trabajos están concentrados Están acá, en las claro. ciudades. Acá, en el Gran Rosario, digo, como en ciudades donde son más caras las cosas. Sí es interesante cuando ves la pobreza, por ejemplo. En Capital, la pobreza es del 16,5%. O sea, baja mucho y sube mucho en el conurbano, que es del Sí. 51%. O sea, la mitad del conurbano está debajo de la pobreza. Entonces ahí también se ve cómo se concentran los ingresos distintos. Digo, la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más rica que la población del conurbano del Gran Buenos Aires. Claro, pero no hay ahí como medio una ficción también de que hay mucha gente del conurbano que viene a trabajar a Capital. O sea, y que Sí, pero la medís ahí. viaja 2 horas porque no le alcanza la plata para vivir claro. acá. Sí, no, pero claro. está como los más pudientes de otras provincias. En otra época, ponerle para estudiar o algo, me tenían que venir a Capital todos. Sí, Tenían Capital, todos La a Plata, Capital. Sí. Córdoba. Entonces Sí. tenés gente de todo el país que viene con guita, ¿o no? Sí, también, o sea, ¿cómo se mide esto? Porque acá importa la forma de medirla para entender el número así. Se establece una canasta básica que se dice, bueno, esto es lo que necesitas para no ser pobre. Involucra comida, involucra vivienda, involucra un montón de cosas ponderadas, ¿no? Y después tenés una canasta que es solo alimentos, que es alimentos en base a cuánto necesitas nutricionalmente, costumbres culturales y demás. A eso se le pone un precio. Sí. Vos, depende cuánto tengas por mes, es donde quedás. Puede ser no pobre, puede ser indigente. Entonces, obviamente que no es exacto en el sentido de que, bueno, por ahí hay gente que no llega a esa canasta básica e igual come todos los días, o Claro. no llega a esa canasta e igual tiene una casa y lo que sea. Pero lo que importa tanto no es el número en sí, porque el número sí siempre va a tener problemas, como cualquier estadística, sino también la evolución de ese número. Y por eso es importante ver como la comparación, y por eso es tan problemático, bueno, como fue la intervención del INDEC en 2007 y como es el cambio en las metodologías. ¿Sabes qué me interesaría ver a mí? Que no sé si hay estadística de eso. O sea, cómo aumenta la pobreza y cómo aumenta lo que tiene la gente rica. O sea, cómo se concentra la riqueza. Eso. Porque para mí, debe haber... Mira. ¿Eh? No. ¿Qué pasó? Está llegando, ¿eh? ¿Qué cosa? Ya viene, está bajando del avión. Bajaron No. 2 generales ya. No. ¡Ay! ¡Miren quién llegó! Una vez más en la columna de Candemoto, China Rulo. Yo lo que quiero... Abajo la pobreza, amigo. No, ¿Qué onda con Yo lo...? creo que hay que hacerlo póster, ¿eh? ¿Eh? Va a la cocina de Mirá la algunas casas. pelada que me quedó. Uy, No, mirá pero- quién llegó. Se bajaron 2 generales ahí, ¡pa! Pero Y baja este. tiene que haber una relación directa también. Saquémosle un poquito a los que... Saquémosle un poquito. Hay gente que se volvió muy rica, chicos. ¡Uy! Hay gente a la que le sobra mucho ahí. Ya boludo, y querés se van a- hackear cuentas. Y se van a morir igual. Chicos, no junten tanta plata. No Uy, el junten general. tanta. ¿Para qué tanta, boludo? Tanta. Tan ostentosa tiene que ser Pero tu vida. déjalo que- Forro, 3 camionetas, 4x4, nuevas. 3 necesitas.
Está al borde de Lenin Rulo, te digo. Sí, sí, Está sí. esta de Lenin Rulo que ya es como un poquito más. Andás por la ciudad, boludo. Hace falta un auto que ande tan rápido. Si después no podés ir a más de 60, estúpido. Bueno, perdón, Cande. Perdón. Es un problema que estamos trabajando en terapia. Es algo que le agarró hace poco y que se le va a ir. Según Está el bien. terapeuta. Voy a usar un gráfico que va a darte un poco la razón. A ver. En la Ay, concentración sí. de Latinoamérica. A A ver, ver si a me ver. hacen un favor y ponen, creo que es el 2 de Latinoamérica, lo nombré como 2. Y se ve justamente como, no, el anterior, perdón. Ahí Igual está. no sabemos leer, no Parece pasa nada. muy... Parece muy difícil esto de leer porque tiene A ver. muchos colorcitos, pero no es tanto. La primera línea que se ve, la turquesa, que dice 3,1 de un lado y 2,8, es justamente cómo se concentró más el sector de mayores ingresos. Entonces, más personas quedaron fuera y solo el 2,8% de la población de Latinoamérica es de un ingreso alto. Esto que estamos Ok. viendo es todo Latinoamérica. 18 países de Latinoamérica Perfecto. y están ubicados según ingresos. Entonces se ve cómo aumentó la pobreza del 11,3 en 2019 al 12,5. O sea, efecto de la pandemia y del parate productivo. Eso es situación de pobreza extrema. Situación de pobreza extrema y pobreza no extrema también aumenta y también aumenta ingreso bajo. O sea, todos van bajando El un poquito en celeste esas grande escalas. del medio es ingreso bajo por encima de línea de pobreza y Exacto. aumentó también. Pero eso es malo o es bueno, porque puede ser gente que no lo. Ah, no, porque la pobreza No, también porque aumentó también claramente. aumentó. Entonces, El tema es aumentó que todo. hubo como un derrame hacia abajo, en Claro, el sentido claro. no positivo, de que todos se hicieron un poquito más pobres, pero en el tema es cómo se concentran los ingresos arriba, porque no necesariamente esos ingresos son menores, sino que ahora los tienen menos manos. ¿Se Claro. entiende? Sí. Claro. Un poquito en claro, relación con China. Es la misma plata distribuida en menos gente. Exacto. bonito, ¿eh? En toda Latinoamérica. ¿Eh? Como Qué para- bonito. ¿Cómo bonito? Pero, no, digo, qué bonito así como en China, No, porque- en China Rulo. Como, Ah. qué bonito, ¿eh? Mm. Entonces, No, pero no Entonces, solo tiene. ¿cómo Pará, porque resolvés? voy a ir hacia el otro lado de Sí. por qué no es solo un tema distributivo. Y para Sí. eso quiero el segundo gráfico de Argentina, de que no es. No, de América Latina, no, de Argentina. De que no es solo un problema distributivo, sino que también importa el crecimiento económico. Digamos, Ok. ahí está toda la pobreza de Argentina desde el 88 para acá. Recordemos que tuvimos la hiperinflación en el 89, la crisis de 2001, y ahí estaba marcado el apagón estadístico y el crecimiento con la pandemia. Ven que se va para arriba. Uf, crisis 2001, mirá lo que fue la crisis, boludo. Tremendo, sí, la crisis es tremenda. Ahora, en la primer parte de los 90, cuando hay un crecimiento económico, baja la pobreza. Ahora, Claro. en la segunda parte de los 90, cuando hay crecimiento económico, pero hay una pérdida de puestos de trabajo y una pésima distribución del ingreso, hay crecimiento y hay aumento de la pobreza. Ah, claro. ¿Se entiende? Y el crecimiento lo basamos en PBI. El crecimiento lo basamos en PBI, que hay un montón de discusiones alrededor del Claro. PBI, pero es un indicador relevante justamente entendiendo las críticas que hay a todos los indicadores, pero que necesitamos ver la evolución de esos. Claro. ¿Es necesario el crecimiento? ¿Es condición suficiente? ¿Alcanza con solo crecer? No, hay que crecer y hay que distribuir. Pero no alcanza Claro. solo con distribuir tampoco. Y tampoco Ok. alcanza solo con crecer. Exacto, Porque necesitas las dos cosas. creces, pero podés tener más pobres. Exacto. Muy piolas estos gráficos, ¿eh? y hay algunas actividades productivas que, porque pensaba en lo del 2003 y la soja. Sí. Hay algunas cosas que se busquen intencionalmente. Hoy estaba escuchando a Mario a la mañana, Sí. a Mario Pergolini, que lo escucho y lo respeto mucho. ¡Ay, qué Lo me escucho bota, lo boludo! escucho todos los días a él, siempre desde mi coche, porque me inspira para hacer un buen programa. El Mario Pergolini. Me inspira y me llena el alma. Los huevos atragantados Entonces, entonces, estaba escuchando que hablaban de la producción de chips, que los chips que se usan para la industria automotriz están como con faltantes, porque faltan un par de piezas por el tema de la crisis, qué sé yo qué, piezas que vienen de otro lado, que bla, 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 y que esos chips que se tienen que hacer para tecnología y para industria automotriz, para la computadora de los autos, están faltando, entonces están muy retrasados en entregas de vehículos, distintas fábricas a nivel del mundo, qué sé yo, y tuvo como un parate la producción muy fuerte por este tipo de faltante, porque te faltan 2 tornillitos y se te paró toda la industria. Y contaban que el año pasado la Argentina estuvo muy cerca de fabricar esos chips y que no pudo por un tema que medio que se hizo imposible por un tema de lo que pasa siempre, de impuestos y de trabas y la verdad no especificaron mucho, yo este tema no lo conozco. Pero digo, ese tipo de cosas no se pueden buscar o se están buscando o hay distintas industrias que se están sumando al país que vos decís, che, bueno, pará,
a esto no le pongamos restricciones porque esto vende como loco y esto nos va a dar mucho puesto de trabajo. Bueno, también es importante que no contamine tanto, qué sé yo, que no sea entregar los recursos naturales o entregar el país. Pero digo, ¿hay algo nuevo en ese sentido? ¿Hay una luz de esperanza que vos me digas, sí, chicos, están llegando las fábricas de chips? O una nueva fábrica de autos. ¿A qué le apostamos? ¿Dónde invertimos? ¿A dónde invertimos? No, en serio, digo, sí, ¿cómo salimos adelante? Porque la soja medio que ya fue. O sea, históricamente la Argentina ha crecido por mayoritariamente industrias extractivas. Sea la soja, el granero del mundo, megaminería, digo, lo que quieras, son industrias extractivas, que lo que se hace es vender eso afuera, eso trae dólares, somos todos felices. Eso tiene límites, obviamente que tiene límites ambientales y tiene límites distributivos, porque quienes hacen eso son muy poquitos y generan pocos puestos de trabajo. Digo, hay pocos puestos de trabajo en el campo hoy en día. Entonces es un problema. Esto que decís vos, que tiene mucho que ver con la economía del conocimiento, con pensar en otro tipo de industrias y demás, está buenísimo. El tema es cómo justamente generar beneficios para que crezcan esas industrias y que generen puestos de trabajo, que es al fin y al cabo lo que a uno le interesa como Estado, porque si vos querés achicar la pobreza, necesitas generación de puestos de trabajo genuinos. Entonces, capacitación y demás, pero esas cosas funcionan mucho, ¿viste? Muchas veces no es que esas industrias se frenan por impuestos o restricciones, sino lo que sucede es que a veces la Argentina no tiene la infraestructura necesaria. Pasó un poco cuando estuvo la discusión de la vacuna. ¿Se acuerdan que hubo un momento donde se decía que acá se iba a producir y que se iba a producir una parte, pero que otra parte se tenía que hacer en México porque nosotros no teníamos la infraestructura para terminar ese proceso productivo? Bueno, esos son justamente los baches que hay que saldar para que pueda crecer esa parte de la industria, que es la que genera puestos de trabajo de calidad. Claro. El tema es que hay que avanzar en eso. Digo, desde 2011 que Argentina está estancada. Entonces los problemas están visibilizados. El tema es que, bueno, falta como ese plan de acción para adelante que no piense solo en un año, sino que piense en 10 años. En algún momento llegaron fábricas de autos. En algún momento habían llegado, se hizo una fábrica de Volkswagen, una fábrica de Ford, o hay. Se empezaron a ensamblar en la Argentina. La tecnología ensamblada en la Patagonia, que se vendía mucho, Tierra del que Fuego. sigue Tierra del estando, Fuego. la que tiene el sticker de Tierra del Fuego, lo tienen todo lo que tengo en casa tiene eso. Está bien. Es una buena señal. Esa es una política interesante. El tema es ver cómo se puede desarrollar esas partecitas, se puedan desarrollar en Argentina. Entendiendo también las características de Argentina. Fabricar en Argentina. Claro. Tenemos una mano de obra bastante calificada, digo, por las universidades públicas y gratuitas. Digo, hay un montón de condiciones que pueden permitir eso. El tema es que también tiene que haber inversión pública. Digo, el CONICET es re importante en eso. Claro. Para mí la experiencia de los barbijos de Atom está buenísimo. ¿Por qué? Bueno, porque es conocimiento de investigadores argentinos, se las realizan pymes o cooperativas, entonces digo, es una experiencia interesante para pensar, bueno, que se exporten esos barbijos, que están buenísimos y se exporten al resto de Latinoamérica. Claro. El tema también es dónde exportás, porque comparar con la industria argentina incipiente y demás con la industria alemana, y bueno, es complicado. Digo, ahí tenés que avanzar en acuerdos regionales para hacer un poco eso. Mercosur era la intención de que suceda. Cande, una última pregunta. En el caso del campo, por ejemplo, muchas soja. ¿Te vas a poner China? Sí. Soja. Uy, y poco empleo. No se puede agarrar y hacer una reforma agraria y expropiarles directamente el campo. Vámonos a la mierda. Déjalo solo, vámonos a la mierda. Ya está. Chao, Cande, gracias. Perdón. @candelaria.voto. Expropiamos el campo y terminamos con el hambre de medio país.